Oración sacerdotal. En la catequesis de hoy, centramos nuestra atención en la oración que Jesús dirige al Padre en la hora de su elevación y glorificación. Como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, la tradición cristiana acertadamente la denomina la oración sacerdotal de Jesús. Es la oración de nuestro sumo sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su paso hacia el Padre, donde Él es consagrado enteramente al Padre. Esta oración de Jesús es comprensible en su extrema riqueza, sobre todo si la colocamos en el trasfondo de la fiesta judía de la expiación, el Yom Kippur. Ese día, el sumo sacerdote realiza la expiación primero por sí mismo, luego por la clase sacerdotal y finalmente por toda la comunidad del pueblo. El objetivo es dar de nuevo al pueblo de Israel, después de las transgresiones de un año, la conciencia de la reconciliación con Dios, la conciencia de ser el pueblo elegido, el pueblo santo, en medio de los demás pueblos. La oración de Jesús presentada en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan retoma la estructura de esta fiesta. En aquella noche Jesús se dirige al Padre en el momento en el que se está ofreciendo a sí mismo. Él, sacerdote y víctima, reza por sí mismo, por los apóstoles y por todos aquellos que creerán en Él, por la Iglesia de todos los tiempos. La oración que Jesús hace por sí mismo es la petición de su propia glorificación, de su propia elevación en su hora. En realidad es más que una petición y que una declaración de plena disponibilidad a entrar libre y generosamente en el designio de Dios Padre que se cumple al ser entregado y en la muerte y resurrección. Esta hora comenzó con la traición de Judas y culminará en la ascensión de Jesús resucitado al Padre. Jesús comenta la salida de Judas del cenáculo con estas palabras: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. No por casualidad comienza la oración sacerdotal diciendo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17, 1. La glorificación que Jesús pide para sí mismo, en calidad de sumo sacerdote, es el ingreso en la plena obediencia al Padre, una obediencia que lo conduce a su más plena condición filial. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. Esta disponibilidad y esta petición constituyen el primer acto del sacerdocio nuevo de Jesús, que consiste en entregarse totalmente en la cruz, y precisamente en la cruz, el acto supremo de amor, Él es glorificado, porque el amor es la gloria verdadera, la gloria divina. El segundo momento de esta oración es la intercesión que Jesús hace por los discípulos que han estado con Él. Son aquellos de los cuales Jesús puede decir al Padre: he manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Manifestar el nombre de Dios a los hombres es la realización de una presencia nueva del Padre en medio del pueblo, de la humanidad. Este manifestar no es solo una palabra, sino que es una realidad en Jesús. Dios está con nosotros, y así el nombre, su presencia con nosotros, el hecho de ser uno de nosotros, se ha hecho una realidad. Por lo tanto, esta manifestación se realiza en la encarnación del Verbo. En Jesús, Dios entra en la carne humana, se hace cercano de modo único y nuevo, y esta presencia alcanza su cumbre en el sacrificio que Jesús realiza en su Pascua de muerte y resurrección. En el centro de esta oración de intercesión y de expiación en favor de los discípulos está la petición de consagración. Jesús dice al Padre: no son del mundo,
como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Pregunto, en este caso, ¿qué significa consagrar? Ante todo es necesario decir que propiamente consagrado o santo es solo Dios. Consagrar, por lo tanto, quiere decir transferir una realidad, una persona o cosa, a la propiedad de Dios. Y en esto se presentan dos aspectos complementarios. Por un lado, sacar de las cosas comunes, separar, apartar del ambiente de la vida personal del hombre para entregarse totalmente a Dios. Y por otro, esta separación, este traslado a la esfera de Dios, tiene significado de envío, de misión, precisamente porque al entregarse a Dios, la realidad, la persona consagrada existe para los demás, se entrega a los demás. Entregar a Dios quiere decir ya no pertenecerse a sí mismo, sino a todos. Es consagrado quien, como Jesús, es separado del mundo y apartado para Dios con vistas a una tarea, y precisamente por ello está completamente a disposición de todos. Para los discípulos era continuar la misión de Jesús, entregarse a Dios para estar así en misión para todos. La tarde de la Pascua, el resucitado, al aparecerse a sus discípulos, les dirá: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Juan 20:21. El tercer acto de esta oración sacerdotal extiende la mirada hasta el fin de los tiempos. En esta oración Jesús se dirige al Padre para interceder en favor de todos aquellos que serán conducidos a la fe mediante la misión inaugurada por los apóstoles y continuada en la historia. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Jesús ruega por la Iglesia de todos los tiempos. Ruega también por nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica comenta: Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. La oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y los lleva a su consumación. La petición central de la oración sacerdotal de Jesús, dedicada a sus discípulos de todos los tiempos, es la petición de la futura unidad de cuantos creerán en Él. Esa unidad no es producto del mundo, sino que proviene exclusivamente de la unidad divina y llega a nosotros del Padre mediante el Hijo y en el Espíritu Santo. Jesús invoca un don que proviene del cielo y que tiene su efecto real y perceptible en la tierra. Él ruega para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. La unidad de los cristianos, por una parte, es una realidad secreta que está en el corazón de las personas creyentes. Pero al mismo tiempo esa unidad debe aparecer con toda claridad en la historia. Debe aparecer para que el mundo crea. Tiene un objetivo muy práctico y concreto. Debe aparecer para que todos realmente sean uno. La unidad de los futuros discípulos, al ser unidad con Jesús, a quien el Padre envió al mundo, es también la fuente originaria de la eficacia de la misión cristiana en el mundo. Podemos decir que en la oración sacerdotal de Jesús se cumple la institución de la Iglesia. Precisamente aquí, en el acto de la última cena, Jesús crea la Iglesia. Porque, ¿qué es la Iglesia sino la comunidad de los discípulos que mediante la fe en Jesucristo como enviado del Padre reciben su unidad y se ve simplificada e implicada en la misión de Jesús de salvar al mundo, llevándolo al conocimiento de Dios? Aquí encontramos realmente una verdadera definición de la Iglesia. La Iglesia nace de la oración de Jesús. Y esta oración no es solamente palabra.
Es el acto en que Él se consagra a sí mismo, es decir, se sacrifica por la vida del mundo. Jesús ruega para que sus discípulos sean uno. En virtud de esa unidad recibida y custodiada, la Iglesia puede caminar en el mundo sin ser del mundo y vivir la misión que le ha sido confiada para que el mundo crea en el Hijo y en el Padre que lo envió. La Iglesia se convierte entonces en el lugar donde continúa la misión misma de Cristo: sacar al mundo de la alienación del hombre de Dios y de sí mismo, es decir, sacarlo del pecado, para que vuelva a ser el mundo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, hemos comentado solo algún elemento de la gran riqueza de la oración sacerdotal de Jesús, que os invito a leer y a meditar para que nos guíe en el diálogo con el Señor, para que nos enseñe a rezar. Así pues, también nosotros en nuestra oración pidamos a Dios que nos ayude a entrar de forma más plena en el proyecto que tiene para cada uno de nosotros. Pidámosle que nos consagre a Él, que le pertenezcamos cada vez más, para poder amar cada vez más a los demás, a los cercanos y a los lejanos. Pidámosle que seamos siempre capaces de abrir nuestra oración a las dimensiones del mundo, sin limitarla a la petición de ayuda para nuestros problemas, sino recordando ante el Señor a nuestro prójimo, comprendiendo la belleza de interceder por los demás. Pidámosle el don de la unidad visible entre todos los creyentes en Cristo. Lo hemos invocado con fuerza en esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Pidamos estar siempre dispuestos a responder a quien nos pida razón de la esperanza que está en nosotros.